Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes aquí en el conversatorio de Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Roca para estudiar la lección número 6 de la lección de Escuela Sabática. Y hoy me acompañará mi amigo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fermín. Para los que es la primera vez que nos escuchan o nos ven, pues mi nombre es Fermín Rivera. Me da mucho gusto acompañarlos en este repaso de la lección número 6. Muchas gracias, y yendo directo con el tema, tenemos algo que hemos tocado muchas veces. Sin embargo, me encanta cómo Pablo revira un poco y nos hace pensar, nos introduce a su pensamiento, que evidentemente es inspirado por Dios, y nos presenta algunas máximas y algunos conceptos bien interesantes sobre los dones espirituales, ¿no, Fermín? Así es, el versículo como referencia lo podemos ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Así es. Pareciera ser que hace énfasis en este don de forma especial, que es el hecho de profetizar. Y el contexto nos dice que el hecho de profetizar no es algo ambiguo o no es algo místico, sino es muy concreto, porque es para la edificación, para la exhortación y para la consolación. Son términos bien prácticos con los cuales Pablo exhorta para que se profetice. Sí, pero de forma muy práctica, para edificar a las personas, para exhortar a las personas y para consolar. Luego, Pablo nos presenta, como él era experto haciendo analogías, ¿no? Hace una analogía con el cuerpo y nos desafía a pensar que cómo es posible que nosotros, diciéndonos pueblo de Dios, podamos funcionar de forma desorganizada o de forma desacomodada, siendo que somos o tendríamos que ser un reflejo del cuerpo de Cristo. Y en ese sentido, deberíamos de armonizar en nuestras intenciones, en nuestro trabajo, en la forma de relacionarnos, y por lo tanto la lección apela mucho a la unidad, ¿no? Sí, y hablando un poquito de lo que mencionas del don de profecía, vamos a ver más adelante que este don específico tiene que cumplir con ciertas características para que podamos distinguir entre quién dirige o está otorgando este don, porque en la antigüedad pues había este don, pero también se manejaban cosas como místicas, Ajá. y vamos a ver más adelante qué tenemos que buscar para nosotros estar seguros de que este don es otorgado por el Espíritu de Dios. Así es, muchas veces se ha mencionado sobre los dones espirituales, pero en ocasiones se ha entendido un tanto mal. Sin embargo, lo primero que presenta Pablo es llevarnos a... Me encanta cómo insiste mucho en el accionar. En los dones siempre los relaciona con verbos, o siempre los relaciona con actividades, con hacer. Él te dice que nosotros tendríamos en la actualidad que pensar en nuestros roles, nuestras funciones y también los dones, entendiéndose que los dones pues son otorgados por Dios. Sin embargo, Dios no quiere que todos seamos iguales. Dios no necesita que todos nos comportemos de la misma manera y que por lo tanto tengamos las mismas características y cualidades, y por lo tanto nos da diversidad de dones, ¿no? Eh, Cuando Pablo habla de la diversidad de dones, a mí me gusta que inicia reflexionando sobre algo que él le llama confesión audaz. Él dice que para iniciar con este asunto de como el primer don del Espíritu Santo es la confesión audaz. Y leyendo un poquito nos damos cuenta que esta expresión, la confesión audaz, era el hecho de que el cristiano de la época de Pablo y también nosotros tienen que expresar y confesar a Jesús, porque al momento de confesar a Jesús como Señor, en automático se entendía dentro de la cultura cívica romana y de este tiempo que Jesús estaba por sobre César. Entonces era una confesión que incluso podría estar en el contexto de la sedición. Era algo peligroso porque la sedición se castigaba con la muerte. Entonces es interesante que Pablo inicia la reflexión sobre los dones con esta expresión, la confesión audaz. Qué importante es la valentía de expresar y confesar a Jesús
antes de iniciar una reflexión sobre nuestros dones, ¿no? Sí, definitivamente es algo que si lo vemos a lo lejos, pues sin meditarlo podría pasar desapercibido ese detalle, pero ya pensándolo bien, dar ese tipo de declaración en la época de Pablo, pues conllevaba un riesgo de hasta cárcel o la vida. Ujú. Y el apóstol Pablo muestra la manera en que los dones espirituales pasan de ser un problema a ser un medio de unión, porque analizando el contexto de la iglesia de Corintio, pues vemos que unos tenían por ser mayores que otros, por el hecho de tener un don tal vez que sobresalía más que otros, pero Pablo utiliza los dones, repito, no como una forma de división, sino una forma de unión, ¿verdad? Y eso es bien, bien importante. Fíjate, qué interesante lo que dices. Pablo no tenía reparo en mencionar el concepto de multiplicidad o diversidad de dones. Pablo se sentía cómodo con este concepto. Y yo lo traigo también a nuestra vida eclesiástica, por ejemplo. ¿Cuántas veces nos ha sido difícil convivir con otras personas que son distintas a nosotros? ¿Cuántas veces hemos caído tal vez en el error de pensar que algunos cargos, algunas actividades, algunos ministerios son mejores o más importantes que otros? ¿Cuántas veces hemos caído en el error también de juzgar, ¿verdad? De juzgar a alguien que ejerce su don y que tal vez no lo hace igual que yo, no lo piensa igual que yo, pero aquí vemos cómo Pablo era un adelantado también a su época y él se siente cómodo con el concepto de diversidad. Y él, inspirado por Dios, sabemos que el concepto de diversidad era también, como tú bien lo decías, para fomentar la unidad, porque pareciera que los de Corinto estaban desorganizados en muchos sentidos, y para fomentar también la comunidad. Entonces aquí tenemos un principio importante de los dones. Los dones no nos sirven si no fomentan la unidad y no refuerzan la comunidad. Creo que eso es lo que nos enseña esta pequeña parte, ¿no? Sí, y vamos a ver que los dones espirituales, Pablo los divide, los agrupa o los maneja de esta manera. O sea, son muchos dones, pero un único dador. Exacto, Muchos sí. miembros, pero un único cuerpo. Ajá, Y el elemento unificador, vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar mucho, pero es la excelencia del amor, ¿verdad? así es. Pablo lo maneja de una manera tan fácil de entender, pero que en la práctica pues necesitamos ese componente, ¿verdad? Que más adelante vamos a platicar. Así es. Y fíjate que es un concepto transversal dentro de la Biblia el hecho de este llamado que Jesús hacía, por ejemplo, en los evangelios, de que exhortaba a que la gente fuera uno en Cristo, y Sí, él decía, así como yo soy uno con el Padre. Pablo maneja este mismo concepto y habla de que el Espíritu Santo es uno, que Jesús es uno, que Dios es uno. Entonces les invita también a comportarse como un cuerpo unificado. Entonces, Pablo insiste mucho en esto. ¿Y por qué quería procurar la unicidad o la unificación de las personas? Pues simplemente porque el primordial o la primordial misión de la unidad en el cuerpo de Cristo es reflejar el carácter de Cristo. Entonces, de nueva cuenta vemos que Pablo no tenía complicaciones en enfrentar, por un lado, la individualidad de las personas y por otro lado, la diversidad. Es decir, muchas veces decimos, es que la individualidad pues hay que respetarla y hay que sentirnos nosotros mismos en lo individual como uno solo, y nos puede acarrear conflicto el hecho de encontrar comunidades que tienen diversidad de dones. Sin embargo, no es así. O sea, no se enfrentan, sino que se complementan. La individualidad es respetable y es necesaria, pero también la diversidad es respetable y también es necesaria. Es lo que estaba descubriendo Pablo, y de esa manera llega a lo que acabas tú de comentar, el amor como una expresión, como dijo, como un camino más excelente, ¿no? sí, definitivamente podemos, y
Esto lo podemos ver en los capítulos de 1 Corintios 12, capítulos 4, 5 y 6. Vemos que hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones. Estos son los dones espirituales. Pero también podemos ver que el dador es el Espíritu, el Señor y Dios es el mismo. O sea, tanto el Espíritu como el Señor como Dios son los mismos que dan estos diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes operaciones. Fíjate que en esta diversidad, si la aprendemos desde la deidad, creo que no tendría que quedarnos duda de cómo debe de operar. Muchas veces, Fermi, nos puede causar conflicto el pensar cómo Jesús se subordina al Padre o cómo el Espíritu Santo, según la Biblia, pareciera también que se subordina a Jesús. Sin embargo, yo siempre he dicho que la subordinación de la deidad no tiene nada que ver con el concepto de subordinación que nosotros tenemos. Ellos se subordinan en integridad, en intención, en propósito, y lo hacen sin ningún reparo. Y muchas veces nosotros entendemos como que esa subordinación es para ejercer una suerte de poder sobre las personas. Sin embargo, Pablo nos recuerda esto, es decir, humíllense unos a otros, sométanse unos a otros, estén cerca unos de otros, hagan comunidad, decía, hagan comunidad utilizando sus dones para fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo. Y luego empieza a introducir el concepto del amor, ¿no? Me gusta cómo lo plantea 1 Corintios 13. Empieza a describir dones, empieza a describir atributos, pero ¿por qué será, Fermín, que inicia con el amor? Pues en una unidad siempre tiene que haber un elemento unificador, una amalgama, algo que conecte, que pegue. En todos los aspectos de la vida podemos identificar este concepto en el cemento, con el concreto, ¿verdad? En los pegamentos, etcétera. Y si este elemento no se encuentra dentro de una comunidad, muy difícil, además me atrevo a decir que sería imposible que se pudiera lograr una unidad perfecta. Entonces, tenemos que dejar bien, bien claro que para lograr la unidad que se necesita en la comunidad de la iglesia o en el pueblo de Dios, se necesita sí o sí el amor. Y no el amor del mundo, o sea, el amor que solamente proviene de Dios. Me gustó cómo lo interpretas con el concepto de amalgama, ¿no? Me gustó porque, y también dijiste elemento unificador. O sea, yo lo veo de esta manera. Cualquier esfuerzo dentro de la iglesia, cualquier ejercicio de dones que podamos nosotros expresar, si no están originados en el amor, son espurios. O diría Pablo, son como un címbalo que retiñe. Y de esta manera entendemos que para que nuestro accionar en el amor sea edificante y sea correcto, sea bueno, sea puro, sea relevante, tiene que engendrarse en el concepto del amor. Y luego Pablo lo resume de la siguiente manera. Empieza a decir que el amor es paciente, o a través del amor se es paciente, se es bondadoso, se es verdadero, el amor todo lo sufre, todo lo cree, y luego lo pone negativo también, se da ese lujo, dice, no siente envidia, no es jactancioso, no presume, no es rudo, no busca lo suyo. Pero todo esto, si nos fijamos, querida audiencia, Fermín, nada tiene que ver con sentimientos, porque hoy el mundo está confundido con el concepto del amor y piensan que el amor es un sentimiento. Tú le preguntas, yo soy profesor de universidad y en ocasiones me gusta dialogar con los muchachos y me gusta preguntarles, hacerles preguntas de reflexión profunda o filosófica, y les pregunto, ¿para ti qué es el amor? Es una de las cosas que he preguntado. Fíjate que la gran mayoría, incluso en entornos cristianos y adventistas, lo primero que sale de su boca es un sentimiento. Sin embargo, aquí vemos cómo Pablo hace una especie de exégesis del amor y las palabras paciente, bondadoso, verdadero, etcétera, nos dan a pensar una serie de principios profundos. Es decir que el amor es un sentimiento, nos quedaríamos muy limitados en nuestra interpretación,
Y por esa razón, nosotros como cristianos que nos gusta interpretar la Biblia y tenemos a la Biblia como la norma moral general, nos gusta esta definición, ¿no? Que el amor te mueve a actuar. El amor no siempre es, como dice la expresión, miel sobre hojuelas. El amor no es este concepto romantizado o idealizado que han pensado en la actualidad, en donde todo es bonito. No, el amor también es sufrido, por ejemplo, dice Pablo. El amor espera, el amor soporta. ¿Qué soporta? Pues, la expresión soportar pues, nos lleva a pensar en tiempos difíciles, por ejemplo. Entonces me gusta cómo lo encierra todo esto y luego lo conecta también. Dice, hey, los dones que vas a ejercer, si no los ejerces con la amalgama, y te quito el concepto, la amalgama del amor, pues no va a resultar. Sí, porque el amor, como lo mencionas tú, el amor que viene de Dios no es un sentimiento, es un principio, es un fundamento, es esencial. Y si dependiera de los sentimientos, pues estaríamos en una montaña rusa. Nos encontraríamos en una cresta, ya sea arriba o abajo. Y difícilmente se cumpliría esa unidad de la que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Así es. Y fíjate, hablando sobre los dones, Pablo nos hace una explicación a una duda que en lo personal, no sé a ti, me han preguntado en ocasiones amigos, que tiene que ver con el don de lenguas. En la actualidad hay muchas denominaciones que, pues no sé, pues de pronto algunos se jactan, algunos lo hacen tal vez sinceramente, pero dicen que poseen el don de lenguas y hacen una suerte de declaraciones y cosas raras que absolutamente nadie entiende. Entonces, ¿cuál es la interpretación bíblica del don de lenguas? ¿Qué le diríamos, Fermín, a alguien que nos escucha y tiene esta duda? A ver, entonces el don de lenguas es bueno, existe o no existe, viene de Dios o qué pasa, ¿no? Sí, el énfasis que Pablo hace del don de lenguas y su uso correcto implica que esta era usado de forma inadecuada por los miembros de la iglesia de Corintio, provocando el desorden, la confusión en el culto en público. Eso lo podemos ver ahí en 1 Corintios 14, 23. Pero el don de lenguas es la capacidad para hablar lenguas humanas o angélicas desconocidas por las personas. Cuando esta lengua no es conocida por el oyente, necesita una interpretación. Eso lo podemos ver en Hechos 2, 8 o en Corintios 14, 2. El anhelo de Pablo de que hablasen en lenguas ha sido malinterpretado por aquellos que piensan que todos debemos de tener ese don. Pero en realidad el anhelo incluye que todos los dones, Pablo ya había dejado claro que a cada uno se le da una manifestación o un don especial para el bien de los demás. Por lo tanto, el don de lenguas tendría que cumplir con ciertas características. Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje? ¿Para qué se está dando? O si se entiende lo que se está diciendo, tendría que cumplir con la como también don de profecía, ¿no? O sea, que tiene que cumplir con ciertas características que tienen que ser respaldado por mensajes, por otros pasajes de la Biblia. El don de lenguas, digo, resumidamente tiene que tener un propósito. Claro, ahí está la clave. ¿Verdad? Sí, Y tiene que ser claro, objetivo y entendible. Eso sobre todo. A mí me gustó cómo lo plantea también porque prácticamente Pablo nos dice, ok, el don de lenguas debe tener un propósito como tú dices y 1 Corintios 14, 9 dice, así también vosotros si por la lengua no diereis palabra bien comprensible y pregunta, ¿cómo se entenderá lo que decís? Entonces, el hecho de pensar que si alguien se pone a hablar raro y absolutamente nadie entiende, y pensar que esa persona, por el hecho de hacer eso, está conectando o está siendo tomado por el Espíritu Santo, cuidado con eso, ¿no? Porque bíblicamente, al menos 1 Corintios 14, 9, nos dice cómo se va a entender eso que dice, ¿verdad? Porque estarás
hablando al aire, dice. Es decir, esta expresión de estarás hablando al aire, es decir, nadie te entiende, entonces no tiene propósito, como decías. Sí. Entonces yo lo podría resumir así, que para dar certeza al don de lenguas, debe de tener otro concepto complementario, que es el don de interpretar las lenguas. Es decir, si no hay una interpretación de ese mensaje, vuelvo al término espurio. Es espurio, es irrelevante, no funciona de esa manera. Y luego pareciera que Pablo notó que los de Corinto estaban como que exaltando el don de lenguas, haciendo mal uso de eso, y Pablo no les regaña ni les reconviene, es decir, les dice, está bien, el don de lenguas tiene un propósito, debe de ser interpretado. Sin embargo, también Pablo presenta que no se olviden de los otros dones, porque pareciera ser que estaban dando mucha énfasis a este don y estaban descuidando, por ejemplo, el don de profecía. Y el don de profecía, pues ya dijimos hace un momento que tiene propósitos bien claros, que era la edificación, la exhortación y también la consolación. Luego también Pablo, hay un comentarista que no me acuerdo su nombre, pero es de la Universidad de Andrews, que él dice que caemos en una perversión del texto de Pablo al asegurar que para ser bautizados, como muchos lo dicen, para ser bautizados por el Espíritu Santo, antes debemos de hablar en lenguas. Es decir, hay muchos que opinan de distintas denominaciones que para ser utilizado por el Espíritu Santo, antes tendrías que aprender o ser tomado, entre comillas, por el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Aunque nadie te entienda, pero decir, mira, el hermano está hablando raro, está en trance raro, y por lo tanto ya fue tomado por el Espíritu Santo. Mucho cuidado con eso. Bíblicamente no se sostiene esto que estamos explicando, ¿no? Fíjense lo que dice también 1 Corintios 12:10. A otro, el hacer milagros, está hablando de los dones. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Es decir, si alguien llega a pensar que todo mundo debe tener el don de lenguas, no es así, porque hay diversidad de dones. Insisto, Pablo no descarta este don siempre y cuando tenga un propósito, y Pablo recuerda también lo importante que es el don de profecía, ¿no? Y un claro ejemplo que encontramos en la Biblia es el día del Pentecostés. Si recuerdan, no tengo la cita a la mano, pero podemos ver que Pablo los apóstoles estaban hablando al público y había de diferentes nacionalidades y ellos entendían lo que estaban diciendo, a pesar de que había distintos nacionalidades que hablaban diferentes idiomas. Y ellos todos podían entender el mensaje en su propio idioma. Entonces ahí vemos una aplicación bien clara del don de lenguas. Y era un don directo otorgado por el Espíritu Santo en ese momento. Claro, pues ahí está el mejor ejemplo. Ahí usted puede buscar en el libro de Hechos este pasaje que mencionas, Fermín, sobre el don sobre cuando el Espíritu Santo desciende, ¿va? Y que se manifiesta en lenguas de fuego sobre la cabeza. Pero insistimos, o sea, había un propósito. Sí. Había un propósito y eso es bien importante. Luego, tratando de profundizar también, Fermín, en la parte del don de profecía, vuelvo a mencionar por tercera vez, el don de profecía tenía un propósito que era edificar, exhortar, incluso consolar. Sin embargo, también debemos de pensar que el don de profecía no solamente era exclusivo de aquellos que podían, a través de la inspiración divina, prever el futuro o vaticinar el futuro o profetizar, valga la redundancia, respecto a lo que iba a ocurrir. No, sino que también hay ejemplos en la Biblia en donde tenía otra connotación el don de profecía. Y esto resulta interesante porque muchas veces decimos profetizar, es traer el futuro al presente, ¿no? Pero ¿qué otras connotaciones tiene, Fermín? Al menos yo podría mencionarles 4. La primera es que los eventos futuros o eventos anunciados no son condicionales, o sea, se deben de cumplir. Y la base bíblica la podemos encontrar en el libro de Deuteronomio 18:22 o en Jeremías 28 del 8 al 9 o en el libro de Jonás capítulo 4 versículo 2.
podemos ver que los eventos futuros anunciados se deben de cumplir, no son condicionales. Y su mensaje debe de concordar con los profetas anteriores. Eso lo podemos, este criterio lo podemos encontrar en Deuteronomio 13, del 1 al 3, o en Isaías 8:20. También debe de dar testimonio de la encarnación de Jesucristo. Este principio lo podemos encontrar en 1 de Juan 4, del 1 al 3. Y por último, su vida debe de estar en concordancia con el mensaje bíblico que predica. Así es. Esto lo podemos ver en Mateo, en el libro de San Mateo, capítulo 7, del versículo 15 al 20. Al menos esos 4 criterios deberíamos de considerar para saber si este don o esta palabra profética viene de Dios. Sí es, de nueva cuenta, son los filtros o los tamices que la Biblia nos puede otorgar para saber si aquel que se dice profeta realmente lo es. Sin embargo, existe otra connotación. La connotación que tiene que ver con, no necesariamente con saber el futuro, sino con consolar, por ejemplo, y confirmar con sabias palabras a los hermanos. Lo quise decir así textualmente como lo dice Pablo a los Corintios, refiriéndose, perdón, eso está en Hechos, capítulo 12 y capítulo 15, refiriéndose a Judas y a Silas. Judas y Silas se les llama profetas, pero es interesante que la connotación no es de prever el futuro, sino más bien es una connotación de consolar a los creyentes, a los hermanos, y confirmar con sabias palabras a esos mismos hermanos. Y por esa razón se les decía profetas. Entonces podemos entender 2 cosas. Lo que mencionas, Fermín, que lo dices bien, ¿cómo identificar si alguien que se dice profeta o si alguien que tiene profecía es veraz, ¿no? Los 4 principios que mencionas. Y también entender que el don de profecía es mucho más amplio que solamente prever el futuro. Ahora, nosotros como adventistas del séptimo día creemos no en un invento que nos hicimos, sino específicamente lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y Apocalipsis 19, que dentro del pueblo de Dios va a existir el don de profecía hacia el tiempo del fin. Sabemos que está en el contexto del fin simplemente porque es el libro de Revelaciones. Y sabemos que ahí se menciona que el pueblo de Dios son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo en Apocalipsis 19 que dice que es el espíritu de profecía. Entonces, el pueblo de Dios del tiempo del fin va a tener el espíritu de profecía en su medio. Dicho esto, debo decir que nosotros como adventistas creemos, por ejemplo, en la inspiración de Elena de White. Y esto lo digo porque en muchas ocasiones se nos ha criticado, ¿no? De que, bueno, eres adventista. No, ustedes solamente creen en Elena de White. Y de una vez lo digo, y lo hemos dicho varias veces en este espacio. Nosotros creemos en la Biblia. Y todo lo que diga Elena de White, primero lo hemos investigado en la Biblia. Y como hemos encontrado que lo que dice Elena de White funciona como una luz menor, ojo, luz menor, por esa razón creemos que es una profeta de Dios y que Dios le ha utilizado para revelarle mensajes. Sin embargo, es un error pensar que el adventista únicamente cree en Elena de White por encima de la Biblia. No es así. Yo podría ofrecerte un estudio bíblico solamente con la Biblia, ¿no? Sin embargo, queremos ser íntegros confesionalmente y según nuestro credo, y decir que efectivamente nosotros creemos que Dios inspiró a Elena de White. ¿Por qué? Porque cumple estas 4 perspectivas que presentó Fermín. Las profecías que ha hecho se cumplen, el mensaje debe concordar con el mensaje de los profetas anteriores, la vida del profeta debe ser ejemplar imitando a Cristo, no teniendo una vida desordenada o rara o mística, y pues lo que dice esta expresión bíblica, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Sí, aparte podemos ver que todas las profecías escritas en la Biblia, la hermana Elena G. de White no podemos ver en sus escritos que no aporta algo más nuevo, o sea, algo por encima.
o diferente, sino que ella amplía el detalle del texto bíblico y no se contradice con lo que está escrito en la Biblia. Tomaría mucho tiempo, ¿verdad?, analizar, pero como bien lo dices, Francisco, esta es una oportunidad para invitarlos para entrar a un estudio más profundo de los textos, de los libros, de los temas que expone la hermana G. de White. Y con gusto podríamos comprobar que el filtro que la Biblia impone a los profetas, podemos ver que todos están cabalmente cumplidos por la hermana White, ¿verdad? Claro. Y un ejemplo que podríamos dar así, tal vez muy somero, es la Biblia no dice que no debemos de fumar o de tomar, o la Biblia tampoco dice que te vas a enfermar si no tienes ciertos hábitos de higiene. La Biblia establece que el principio general, por ejemplo, dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué hace Elena de White? Complementar. Te voy a explicar y empieza a desmenuzar qué es cuidar mi cuerpo para llegar a ser un cuerpo que sea digno, que sea el templo verdaderamente del Espíritu Santo, y nos da recomendaciones de qué comer. Nos dice que el hábito del tabaco es malo y otro tipo de hábitos también que tienen que ver con la alimentación son malas. ¿Qué hace ella? Profundizar. Incluso hay algunos artículos que han utilizado también sus citas para comprobar que cosas que ella dijo hace más de 100 años, la ciencia moderna las ha comprobado. Es decir, durante mucho tiempo en la vida moderna, conforme avanzaba, se pensaba que el cigarro tenía algunos beneficios. Sin embargo, se ha comprobado, y creo que no hay duda de esto, de que tener este hábito es totalmente nocivo para la salud. Entonces, ¿qué hace Elena de White? Pues te dice, pues sabes que el tabaco es malo, ciertos tipos de carnes son malos, y algunos hábitos de higiene son malos. Pues simplemente te está ampliando el concepto que presenta nuestro Señor Jesús y Dios a través de la Biblia, donde dice, cuida tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ¿no? Y de esta manera podríamos explicar más a detalle. No hay tanto tiempo, a lo mejor les invitamos a estudiar con nosotros, quien así lo desee de forma más profunda. Lo podemos hacer por Zoom o lo podemos hacer también aquí en la iglesia de La Roca. Ya nos estamos comprometiendo Fermín y yo, ¿no, Fermín? Sí, no, pues nos daría muchísimo gusto, de verdad, aclarar o aprender juntos, porque uno nunca deja de aprender. Claro, sí. Y siempre con la dirección de Dios y de su Espíritu, yo creo que podemos llegar fielmente a la verdad. Así es. Bueno, para ir cerrando con el tema, vemos claramente cómo el apóstol Pablo quiere enseñar a través de la reflexión sobre los dones que Dios nos ha dado varios principios. Es decir, lo primero que yo entiendo es que esto se tiene que sostener y fundamentar en el tamiz del amor. Porque si vienen de otro lado menos del amor, esto no funciona. Otra cosa que hemos aprendido es que los dones que Dios nos da son para fortalecer el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Otra cosa que hemos aprendido es que tenemos esta responsabilidad cristiana de no actuar de manera desordenada en nuestra misión, en nuestros ministerios, en nuestras actividades. ¿Por qué? Porque, vuelvo al tema, somos parte del cuerpo de Cristo. Por esa razón Pablo ponía una y otra vez la analogía del cuerpo, ¿no? De la iglesia con el cuerpo. Otra cosa que nos enseña la lección es que no debemos de tener facciones dentro de la iglesia. Es decir, somos individuales en dignidad y en respeto y en nuestra personalidad, sí, pero también debemos ser complementarios con las personas que nos rodean, aceptando la diversidad de dones. Y esto, lejos de fomentar divisiones y facciones en la iglesia, debe fomentar la unidad. Entonces nuestros talentos tendrían que ser utilizados para reforzar la comunidad de la feligresía. Si tú tienes muchos dones que Dios te ha dado, incluso talentos que has aprendido y desarrollado,
pero sientes que no estás logrando contribuir con esos dones que tú tienes a fortalecer la unidad de la iglesia, acércate a Dios, pídele sabiduría, porque yo estoy seguro que lo que Dios quiere para ti es que contribuyas a la unidad en el cuerpo de Cristo, de tal manera que a través de tus dones otras personas puedan sentirse gozadas, beneficiadas, que puedan sentirse aceptadas también en la diversidad. Fermín, un último comentario para cerrar. Sí, me gusta mucho la analogía que hace el apóstol Pablo con el cuerpo, porque si nos damos cuenta, ningún órgano o parte de nuestro cuerpo trabaja para sí mismo. Los ojos ayudan a que los pies no tropiecen. La boca ayuda a que los órganos estén bien alimentados. Las manos ayudan a que el cuerpo realice ciertas funciones. Pero ningún órgano, ninguna parte de nuestro cuerpo trabaja para sí mismo. Todos trabajan para una única función, que es mantener el cuerpo vivo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, asimismo, la iglesia debería, a través de ese amalgama que es el amor, tener ese mismo principio. Ningún miembro trabaja para sí. Así es. Qué bien lo has dicho. Yo concluyo con esta frase. Dice, todos necesitamos la ayuda que podemos recibir de otros. Dios obrará en otras mentes además de las nuestras. Los diversos dones entregados a diferentes individuos deben combinarse, como dice Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o de los ministerios que hay dentro de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, queridos amigos, recordemos que Dios nos ha dado dones y que estos dones pueden llegar a ser una bendición para nosotros mismos, pero también para la unidad y la comunidad del cuerpo de Cristo. Y si tú sientes que no tienes dones, déjame decirte que estás equivocado, porque Dios nos ha dado a todos. Pregúntale a Dios cuál es tu don, lo vas a descubrir y sobre todo ponlo en acción, porque vemos que los dones, el ADN de los dones o el propósito de los dones es accionar, ¿no? Accionar, como decías Fermín, accionar en el amor. Que Dios nos bendiga. Esto fue el conversatorio. Nos vemos en la siguiente lección.